La vieja adivina, Arina Savisna, estaba sentada en la entrada de la vieja y chirriante casa donde su familia había vivido durante generaciones. Era una mujer pequeña con un rostro profundamente arrugado y unos ojos penetrantes y hundidos que parecían guardar los secretos del mundo. El aire que rodeaba su vivienda tenía un olor peculiar, una mezcla de hierbas y madera desgastada por el tiempo. Los habitantes de Ron y Yebor la veneraban. Aunque a menudo la tachaban de excéntrica, acudían a ella con reverencia cada vez que surgía un problema, buscando su consejo cuando la vida se detenía. Un día, para asombro de todos, Arkady Nikolaevich, el hombre más rico de la ciudad, apareció en su puerta. Era banquero, propietario de un importante banco comercial y de varias fábricas, un hombre de influencia, poder y estatus. Nadie podría haber imaginado que una figura así, aparentemente intocable, acudiría a una adivina en busca de ayuda. Pero el destino lo había llevado a llamar a esa puerta desgastada. Arkady Nikolaevich era un hombre imponente de unos 50 años, siempre impecablemente vestido. Su barba bien recortada, con mechas grises, y su comportamiento pulido irradiaban confianza. Sin embargo, ese día era una sombra de lo que había sido. Sus caros trajes y sus zapatos relucientes habían sido sustituidos por un abrigo arrugado y un calzado desgastado. El dolor lo había despojado de su elegancia, dejándolo tembloroso y destrozado. La tragedia que lo había llevado allí era inimaginable. Su hija de 5 años había caído enferma de repente, su estado se deterioró antes de que nadie pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Los médicos estaban impotentes, y su muerte dejó a Arkady y a su familia devastados, como si se les hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. La noche después del funeral, Arkady se despertó con un sudor frío, atormentado por un sueño en el que su hija le llamaba desde una oscuridad húmeda y sofocante. El sueño lo perturbó profundamente y, aunque trató de descartarlo como un truco de su subconsciente, la inquietud persistió, royendo su alma. Desesperado por obtener respuestas, decidió visitar a Arina Savisna, cuya reputación de perspicacia extraordinaria había llegado a todas partes. Cuando llegó, la anciana escuchó en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras Arkady le confesaba su dolor con voz ronca y temblorosa. Sus palabras llevaban el peso de una verdad insoportable, y aunque se había enfrentado a muchos hombres poderosos y peligrosos en su vida, la intensidad de su mirada lo desconcertó. Ella lo miraba, a través de él, como si estuviera desentrañando las capas de su alma. Cuando terminó de hablar, la tenue luz de la húmeda y sombría habitación pareció hacerse más intensa. Arina Savisna permaneció inmóvil, su silencio más penetrante que las palabras. En la húmeda penumbra, el susurro de la anciana rompió el silencio. Estás atado a los vivos, Arkady Nikolaevich. Pero, ¿es tu verdad realmente la verdad? La muerte no siempre es la muerte, puede engañar, si así lo desea. El banquero, inquieto, se dejó caer en una silla destartalada en la esquina. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Ve, interrumpió bruscamente la adivina. Ve al cementerio, coge una pala y desentierra la tumba de tu hija. Pero primero, acerca la oreja al suelo. ¿Me oyes? Hazlo ahora. Los ojos de Arkady se abrieron como platos, incrédulo. ¿Había perdido la cabeza la anciana o se estaba volviendo loco él mismo? Sus palabras, sin embargo, transmitían una certeza escalofriante que le hizo estremecerse. El miedo se mezcló con un impulso desesperado, casi irracional, de seguir sus instrucciones. Arina Savisna, tartamudeó, no puedo profanar la tumba de mi hija. Es un sacrilegio. A veces el sacrilegio consiste en no hacer nada, respondió ella con frialdad, desviando la mirada hacia la ventana. Su silueta, enmarcada por la tenue luz, parecía casi espectral. Si tu inacción conduce a un sufrimiento inocente, esa es la verdadera blasfemia. Date prisa, si valoras la vida de la niña. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y puso fin a la conversación. Arkady salió tambaleándose hacia la noche, consumido por un torbellino de dudas, miedo y una tenue y vacilante esperanza. ¿Podría ser posible? ¿Podría su hija seguir viva? La idea era absurda, pero los vívidos sueños y la inquebrantable certeza de la adivina lo atormentaban. El viento otoñal aullaba mientras arrancaba las últimas hojas de los árboles.
El cementerio se encontraba a las afueras de la ciudad, envuelto en la oscuridad, con solo el graznido ocasional de un cuervo rompiendo el inquietante silencio. Arcady, apenas capaz de ver la carretera, finalmente llegó a la tumba recién cavada. La tierra aún estaba suelta, sin asentarse, y su respiración se entrecortaba, mezclándose con sus lágrimas. Con el corazón latiendo como un tambor, acercó el oído al montículo frío y húmedo. Lo que oyó casi lo llevó a la locura, golpes suaves y débiles, como si algo, o alguien, estuviera tratando de escapar. Luego llegó un sonido aún más angustiante, un grito apagado, apenas audible. Por un momento, pensó que podría ser su imaginación jugándole una mala pasada. Pero no, los sonidos eran reales. Los gritos eran reales. Su hija estaba viva, atrapada en el ataúd. Con una oleada de energía frenética, Arcady se puso de pie de un salto, agarró una pala y la hundió en la tierra con desesperación febril. Cavó sin descanso, sin importarle la decencia ni el cansancio, hasta que finalmente descubrió el ataúd. Cuando abrió la tapa, una ola de pavor y esperanza desenfrenada lo invadió. Allí, yacía su hija de 5 años. Sus ojos entrecerrados parpadearon débilmente y sus pequeñas manos enguantadas temblaron muy levemente. Pero respiraba, estaba viva. Arcady dejó escapar un grito, una mezcla de angustia y alivio, mientras levantaba su frágil cuerpo en sus brazos. Respira con dificultad, susurró Arcady, sosteniendo el frágil cuerpo de su hija en sus brazos. El tenue resplandor de la luna iluminaba su pálido rostro mientras se movía débilmente, abriendo los ojos lo suficiente como para reconocerlo vagamente. Papá, murmuró suavemente. Mi amor, mi ángel, susurró él, sacándola de la estrecha y maldita caja. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la abrazaba con fuerza contra su pecho. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Sus diminutos dedos se retorcían contra su chaqueta, intentando débilmente rodearlo. Su débil pulso confirmó lo imposible, estaba viva. La mente de Arcady daba vueltas. La oscuridad circundante parecía casi viva, pesada y palpitante con una fuerza opresiva y antinatural, como si la propia noche retrocediera ante el terrible misterio revelado en su interior. Al día siguiente, su hija estaba bajo el cuidado de los médicos. Arcady se sentó junto a su cama, con lágrimas de alegría y horror nublando su visión mientras observaba su pecho subir y bajar. El alivio de su supervivencia se vio ensombrecido por una pregunta implacable: ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué los médicos no se habían dado cuenta de que estaba viva? ¿Cómo habían podido confundir su estado con la muerte? Las imágenes de su joven esposa, Anastasia, se colaron en sus pensamientos. Había aparecido en su vida hacía un año, transformando su existencia, que antes era tranquila. Se había enamorado locamente de ella y se habían casado rápidamente, a pesar de los rumores de preocupación de sus vecinos, e incluso de un ligero malestar en su interior. Ahora, al mirar el rostro débil y atormentado de su hija, Arcady se dio cuenta de que necesitaba respuestas. Le dolía el corazón ante la posibilidad de que alguien pudiera haberla hecho daño intencionadamente. En los últimos meses, había caído enferma inexplicablemente y ningún médico había podido determinar un diagnóstico claro. Las vagas preocupaciones que lo habían atormentado durante semanas ahora tomaban una forma siniestra, aunque los pensamientos monstruosos que se formaban en su mente aún parecían demasiado terribles para creerlos. Aquella mañana, Arcady visitó al médico de familia, un anciano de gran reputación y alguien en quien Arcady había confiado durante años. Observó en silencio cómo el médico comprobaba los signos vitales de su hija, con las manos ligeramente temblorosas. Finalmente, el médico se volvió hacia Arcady, con expresión desconcertada. Yo no puedo explicarlo, tartamudeó. Arcady Nikolaevich, cuando la examiné la semana pasada, todos los signos indicaban muerte clínica. Sin pulso, sin respiración. El hospital también lo confirmó. Desde un punto de vista médico, esto es imposible. Arcady apretó los puños, con voz firme pero fría. Doctor, no le estoy acusando de negligencia. Pero necesito entenderlo, ¿qué le pasó a mi hija? ¿Y por qué? El médico apartó la mirada, su confusión desvelada por un destello de culpa. No lo sé, Arcady.
De verdad que no lo sé. Pero Arkady ya no estaba seguro de en quién podía confiar. Las respuestas que buscaba yacían enterradas en algún lugar de la enmarañada red de su vida, y tal vez en el corazón de la mujer a la que una vez creyó amar. ¿Veneno? El médico casi se le caen las gafas. No, no, esos venenos son extremadamente raros. ¿Y quién cometería un crimen tan atroz? Arkady Nekoulievich no respondió. O tal vez no se atrevió. Se pasó una mano por la cara, la desesperación apretando su pecho. ¿Cómo podía vivir con la posibilidad de que esto no fuera un trágico error sino un acto deliberado? ¿Que alguien hubiera intentado arrebatarle a su hija para siempre? Cuando la niña empezó a recuperarse, Arkady no escatimó esfuerzos para protegerla. La trasladó a un ala separada y fuertemente vigilada de su extensa casa y contrató a varias enfermeras profesionales, a las que pagó generosamente para asegurarse de que su hija nunca se quedara sola, ni siquiera por un momento. La casa, que antes era un lugar de tranquila elegancia, ahora vibraba con una corriente subterránea de tensión. El propio Arkady a menudo estaba ausente durante el día, aparentemente atendiendo asuntos en sus oficinas, aunque no lograba mucho. Su mente estaba consumida por descubrir la verdad detrás de la enfermedad y la supuesta muerte de su hija. A veces, las crípticas palabras de una vieja adivina lo perseguían: no todo lo que ves es la verdad. Una noche, al regresar a casa después de otra frustrante reunión con el médico, Arkady se encontró con su esposa en el pasillo tenuemente iluminado. Anastasia parecía diferente. Llevaba una túnica oscura, el pelo suelto alrededor de los hombros y los ojos preocupados, aunque trataba de enmascarar su inquietud con una sonrisa suave. Se acercó a él, deslizando un brazo alrededor de sus hombros con un toque que en otro tiempo lo habría derretido. Ahora, sin embargo, le resultaba empalagoso, casi falso. «Te he echado de menos», murmuró en tono suave. Arkady se puso rígido, reprimiendo la oleada de inquietud que surgía en su interior. «He estado ocupado», respondió con frialdad, manteniendo su tono educado a pesar de la creciente tensión. «¿Qué tal tu día?», preguntó ella, con voz ligera y conversacional. «Ocupado», respondió él secamente. «Oh, el mío fue bastante aburrido», dijo ella, ignorando su tono. «Fui de compras, buscando cosas para nuestro futuro viaje. Espero que podamos irnos de vacaciones pronto, una vez que todos estos problemas se resuelvan». La palabra problemas resonó en la mente de Arkady, como una espina clavada demasiado profundamente como para ignorarla. Se refería al milagroso rescate de su hija de la tumba. ¿Eso era un problema? «Sí», respondió lacónicamente, «pero no estoy preparado para planear ningún viaje ahora mismo. El estado de mi hija no me lo permite». «Oh, sí, la pequeña Anastasia», dijo distraídamente, con un tono extrañamente mecánico. «¿Cómo conseguisteis siquiera encontrarla?». La frase le cayó como un rayo. ¿Encontrarla? ¿Por qué lo diría así, como si hubiera sabido algo de antemano? Un escalofrío recorrió las venas de Arkady, pero mantuvo una expresión neutra, fingiendo no darse cuenta del desliz. «Está bajo el cuidado de excelentes médicos», dijo, observándola atentamente. «Hay progresos. Si las cosas continúan como están, se recuperará». «Eso es, bueno», dijo Anastasia con una sonrisa forzada, aunque la expresión se desvaneció rápidamente. Como si se diera cuenta de lo inapropiada de su reacción, frunció el ceño, pero ya era demasiado tarde. Los pensamientos de Arkady se agitaron. Había algo que ella no le estaba diciendo, algo enterrado bajo su fachada cuidadosamente construida. Y él descubriría qué era, sin importar el costo. Anastasia frunció el ceño. «Quiero decir, sí, realmente espero que se ponga mejor». Arkady Nikolaevich la estudió detenidamente. ¿Podría ser realmente ella? ¿Había llegado tan lejos? Pero, ¿cómo podía reunir pruebas y desenmascararlas sin poner en peligro la seguridad de su hija? Si su enemiga vivía realmente bajo el mismo techo, cualquier paso en falso podría provocar un desastre. Mientras tanto, la pequeña Katenka descansaba en la habitación silenciosa. Las ventanas estaban bien cerradas con cortinas, lo que permitía que solo la tenue luz del sol se filtrara a través del encaje,
bañando la habitación en un suave y tenue resplandor. Dormía la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando se despertaba y llamaba suavemente a su padre. Su fuerza regresó lentamente. Los médicos habían advertido que su psique podría llevar cicatrices de la terrible experiencia, pero Katenka era resistente. Cuando hablaba, su voz parecía gritar su miedo más profundo: «Papá, no me dejes». Arkady Nikolaevich se inclinó sobre su frágil figura, besando su frente y acariciando su pequeña mano. «Siempre estoy contigo, cariño», susurró. «Nunca volveré a dejarte». Sus conversaciones eran breves, Katenka necesitaba descansar. Sin embargo, cada palabra que intercambiaban estaba llena de ternura y preocupación tácita. Arkady había optado por no decirle la verdad sobre dónde o cómo la había encontrado. Quería protegerla del recuerdo de esa pesadilla. Un día, sin embargo, ella le preguntó, con voz débil y temblorosa: «Papá, ¿por qué estaba tan oscuro y frío donde estaba?». Arkady se quedó paralizado. Una sombra pasó por su rostro, oscureciendo sus ojos con horror. Después de un momento, forzó una respuesta tranquila: «Todo fue un sueño, mi ángel. Ahora todo está bien». Katenka se quedó en silencio, con los párpados caídos por el cansancio. Pero en su mirada persistía un destello de miedo, como si la atormentaran recuerdos fragmentados, retazos de un ataúd atestado y ensordecedor, un silencio opresivo roto solo por golpes lejanos. ¿Había oído a su padre llorar y llamarla por su nombre mientras la desenterraba? Arkady rezó para que el tiempo borrara esos recuerdos espantosos. En el otro extremo de la casa, Anastasia estaba sentada en el estudio, hablando por teléfono con su amiga Alice. Alice, una mujer con un ingenio agudo y un comportamiento relajado, había hecho un curso de contabilidad con Anastasia. Pero mientras Alice era despreocupada, Anastasia siempre había sido astuta, sobre todo en lo que respecta al dinero. Las dos amigas parecían estar discutiendo algo urgente. «¿Y ahora qué, Nastia?», dijo Alice con voz aguda al otro lado de la línea. «Me dijiste que la chica estaba muerta. Dijiste que estaba enterrada». «Estoy tan sorprendida como tú», siseó Anastasia, con voz baja pero temblando de ira. Anastasia bajó la voz, hablando apenas por encima de un susurro. «Verás, él la trajo a casa. Está viva. No sé cómo es posible». Estaba tan segura, su voz se quebró. «Maldita sea. Todo se ha ido al infierno». Y ahora él, que ella vaciló, su voz temblando. «A veces me mira, como si lo supiera. Tenemos que actuar rápido, o le cederá todo a su hija y me quedaré sin nada». La voz de Alice, normalmente firme, temblaba ahora de miedo. «Nastia, has ido demasiado lejos. Quizá deberías irte un tiempo, dejar que se quede con la chica». Los labios de Anastasia se curvaron en una sonrisa amarga. «¿Y dejar que reescriba todo mientras no estoy? No. Tengo que mantener el control». Su tono se volvió agudo. «Si alguna vez descubre que fuiste tú, te pudrirás en la cárcel». «Es chach», siseó Anastasia, su voz cortando las protestas de Alice. «No hables de ello. Lo he planeado todo, pero algo salió mal». Hizo una pausa, con la frustración grabada en su rostro. Esa maldita adivina. No paraba de decir que la chica no estaba muerta. «Una bruja». «Nastia», suplicó Alice, con la voz apenas audible. «No quiero seguir involucrada». «Cállate y no lo estarás», espetó Anastasia. Luego, suavizando el tono, añadió con una sonrisa pícara: «Ya estoy trabajando en un plan. Yo seré la única heredera». Mientras colgaba el teléfono, se quedó inmóvil un momento, con su reflejo mirándola desde el espejo dorado. Sus rasgos aristocráticos, labios delicados, ojos grandes y piel perfecta, irradiaban una belleza angelical. Pero bajo la superficie, su alma parecía poseída por un demonio de codicia y ambición despiadada. En otro lugar, Arkady Nikolaevich luchaba contra la inquietud. No podía deshacerse de la sensación de que algo siniestro acechaba bajo la superficie. Esa noche, decidió volver a ver a la adivina. Quizás ella tuviera la clave de su creciente ansiedad. Recorrió los callejones oscuros, con el aire frío mordiéndole la cara,
hasta que llegó a la puerta familiar. Llamó, pero no hubo respuesta. Al cabo de un momento, abrió la puerta con cautela. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la pálida luz de la luna que entraba por una estrecha ventana. La luz proyectaba manchas inquietantes sobre el suelo desgastado y los muebles en ruinas. Arina Savizna llamó a las sombras. Un leve crujido resonó y entonces ella apareció, una anciana apoyada en un bastón torcido. Su frágil sonrisa lo saludó como si lo hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, Arkady Nekoulievich, dijo suavemente. Él tragó saliva con dificultad. Necesito saber quién guarda rencor a mi hija. La mirada de la anciana se ensombreció. No puedo verlo todo. Solo lo que los poderes me permiten vislumbrar. Le indicó con un gesto que se sentara en un taburete bajo. Hay una mujer en tu casa, continuó, con voz pesada y presagiadora. Una mujer con un corazón malvado. Ten cuidado con ella. El corazón del banquero se hundió, el temor se acumuló en su pecho. Lo había sospechado, pero oírlo confirmado lo dejó conmocionado. Debes proteger a tu hija, advirtió la anciana. Lo haré, juró, aunque su voz delataba sus dudas. No será fácil, añadió ella, con tono grave. Tendrás que hacerlo tú mismo. El camino que tienes por delante es traicionero. Sus palabras resonaron en su mente mientras se marchaba, con la pálida luz de la luna siguiendo sus pasos. Arkady Nekoulievich sabía una cosa con certeza, no podía confiar en nadie. Tendrás que desenmascarar el mal tú mismo. Sé inteligente, advirtió la adivina. Sí, ten cuidado, Arkady Nekoulievich. Pero. Ella vaciló antes de continuar, es tu esposa. Arkady se quedó paralizado, con la respiración contenida. ¿Mi esposa? Susurró, con incredulidad. Se cubrió el rostro con las manos temblorosas, y las lágrimas de ira y desesperación se deslizaron entre sus dedos. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Murmuró. ¿Cómo puedo demostrarlo? La codicia, dijo la anciana con tristeza. La codicia destruye a los hombres. La prueba que necesitas a menudo se deja atrás, cartas, documentos. La malicia siempre deja rastro. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Pero hasta que la encuentres, mantente alerta. Protege a tu hija. Ella agitó la mano como para espantarlo o instarlo a actuar rápidamente. Arkady Nekoulievich se puso de pie e hizo una reverencia en señal de gratitud. Aunque sus crípticas palabras le dejaron con más preguntas que respuestas, una cosa estaba clara, no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, de vuelta en su extensa mansión llena de sombras, Arkady comenzó a investigar. La casa, con sus numerosas habitaciones vacías y resonantes, le resultaba opresiva mientras deambulaba por sus oscuros pasillos. Se encontró en un viejo estudio que apenas se utilizaba. La habitación olía ligeramente a polvo y desuso, pero los papeles del escritorio llamaron su atención. Anastasia había pasado tiempo aquí recientemente, y Arkady examinó las pilas de documentos que había dejado. Su búsqueda lo llevó a la vieja caja fuerte escondida en un rincón, un lugar donde guardaba documentos importantes como testamentos, escrituras y donaciones de acciones. A primera vista, todo parecía estar en orden, pero algo en la cerradura llamó su atención. Se movía con demasiada suavidad, casi como si la hubieran engrasado recientemente. Sabía que él no lo había hecho, lo que significaba que alguien más lo había hecho, probablemente Anastasia. Decidido, Arkady se dirigió a la habitación de Anastasia. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Entró en silencio, la tenue luz de la luna proyectaba suaves sombras sobre el elegante mobiliario. En un tocador, un fino cuaderno asomaba por debajo de un neceser de maquillaje. Su pulso se aceleró cuando lo sacó con cuidado. Era su diario. Por un momento, la culpa lo carcomió, nunca antes había violado su privacidad. Pero ahora, sentía el deber de proteger a su hija. Mientras hojeaba las páginas, la elegante y fluida letra de Anastasia no revelaba nada inusual al principio. Las anotaciones parecían mundanas, listas de la compra, recordatorios de citas. Pero al llegar a las últimas páginas, algo cambió.
Las frases saltaron a su vista: calcular la dosis, comprobar el pulso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Luego, otra anotación: reunión con E. Viernes. Ataúd. 10:30. Arcady sintió como la sangre se le escapaba de la cara. Lo había planeado todo, hasta el último detalle. Sus manos se apretaron alrededor del cuaderno mientras reprimía una oleada de rabia. La revelación le golpeó como un maremoto: su esposa estaba tramando algo mucho más siniestro de lo que se había atrevido a imaginar. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras miraba las palabras incriminatorias. Sea lo que Anastasia estaba planeando, sabía una cosa con certeza: tenía que detenerla, y tenía que hacerlo pronto. Furioso, Arcady se golpeó el cuaderno contra el pecho, aferrándolo como una prueba condenatoria. Así que era ella. Siempre había sido ella. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo y Anastasia apareció en la puerta, su figura bañada por la pálida luz de la luna. Llevaba un camisón ligero y una bata, y sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de miedo y furia al fijarse en el cuaderno que tenía Arcady en las manos. «¿Qué haces en mi habitación, Arcady?», siseó, dando un paso adelante, con voz aguda y a la defensiva. Arcady apretó el diario con más fuerza. «Lo mismo que debería haber hecho hace mucho tiempo», gruñó, agarrándola del brazo con una fuerza repentina e inquebrantable. «¿Cómo has podido?». Se resistió a su agarre, alzando la voz. «Suéltame. No sabes lo que estás diciendo». Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y odio. «No lo sé». La mezcla, la dosis, comprobar el pulso. «Oh, claro, solo notas para la crema facial, ¿verdad? ¿O es un plan para matar a una niña de 5 años? Su voz se quebró con una furia contenida. El rostro de Anastasia se torció y, por un momento, su compostura se hizo añicos. «No lo entiendes. ¿Crees que fue fácil para mí?», gritó, liberando su mano y retirándose hacia la puerta. «¿Crees que yo quería esto? Estoy cansada, Arcady. Cansada de vivir así, de que todo le pertenezca a ella. Estoy harta de que adores a esa chica, de que ella se quede con todo el dinero mientras a mí me tratan como a una niñera». Arcady se quedó paralizado, aturdido por sus palabras venenosas. «Es mi hija, es una niña. ¿Y qué hay de mí?». Anastasia casi gritó, con lágrimas brillando en sus ojos. «Soy joven. Merezco más. ¿Crees que no lo sabía? Encontré tu testamento, Arcady. Todo lo va a ella, tu precioso angelito, y a mí me dejan las migajas, un porcentaje patético. ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerme sentir como si no fuera nada?». Su furia estalló. «¿Humillada? Es una niña. Eres un monstruo». Ella se estremeció, pero se recuperó rápidamente, con la voz temblorosa. No quería que ella sufriera. Esperaba que fuera rápido. Ella simplemente se quedaría dormida y nunca se despertaría. Pero ella siempre está ahí con su alegría, su inocencia, siempre está primero en tu vida mientras yo». Su voz se quebró, pero sus ojos permanecieron desafiantes. Las manos de Arcady temblaron mientras apretaba más fuerte el cuaderno. «Llamaré a la policía. Te pudrirás en la cárcel el resto de tu miserable vida». La risa de Anastasia rompió el tenso silencio, fría e histérica. «Oh, adelante, Arcady. Llámalos. ¿Pero tienes pruebas? ¿Este cuaderno?». Hizo un gesto hacia él con una sonrisa burlona. «Les diré que lo plantaste para incriminarme. O mejor aún, diré que sabías de su muerte y la enterraste viva. Piénsalo, negligencia, Arcady. Estarás arruinado. Los accionistas del banco te abandonarán, tu reputación se desmoronará y lo perderás todo». Sus palabras golpearon como un martillo y, por un momento, él solo pudo mirarla, horrorizado. Ella se mantuvo erguida, con una expresión gélida y resuelta, y el miedo que una vez brilló en sus ojos fue reemplazado por una calma calculadora. «Tú», susurró él, con voz baja y temblorosa, «no te vas a salir con la tuya.
pero en su corazón, se dio cuenta de la horrible verdad. Anastasia tenía la audacia y las conexiones para cambiar la narrativa, escapar de la justicia y dejarlo impotente. Por ahora. Ya veremos, dijo ella, con la barbilla levantada en señal de desafío. Mientras tanto, sal de mi habitación. Arcady se quedó allí de pie, con el cuaderno todavía en la mano, el corazón latiéndole con rabia. Por un momento, sintió la necesidad de estrellarle la agenda en la cara, para hacerle sentir el dolor que había causado. Pero en lugar de eso, la arrojó al suelo y se dio la vuelta, saliendo de la habitación. Estaba consumido por la furia, pero sabía que si dejaba que sus emociones se impusieran, podría hacer algo imperdonable. No, necesitaba estar tranquilo, pensar con una mente fría y calculadora si quería evitar que volviera a hacer daño a su hija. Pasó una semana y el banquero se volvió más vigilante. Aumentó la seguridad alrededor de la casa, siempre atento a cualquier señal de peligro. Anastasia, sintiendo la creciente tensión, se volvió más esquiva. Pasaba más tiempo fuera de casa, de compras o visitando salones de belleza, como si tratara de escapar de la atmósfera sofocante. Pero Arcady no se dejó engañar, algo andaba mal. Tenía que actuar rápidamente, antes de que ella pudiera hacer otro movimiento. En secreto, se puso en contacto con su viejo amigo Víctor, un abogado de confianza que había estado a su lado en innumerables crisis empresariales. Víctor siempre había estado ahí para ayudar a Arcady a salir de apuros, y ahora el banquero esperaba que pudiera ayudarlo con algo mucho más personal. Víctor, dijo a Arcady, sentado en un sofá de cuero en su oficina, sintiendo cómo las paredes se acercaban a él a medida que el peso de la situación lo abrumaba. No sé qué hacer. Estoy convencido de que mi esposa intentó matar a mi hija. Encontré algo, su diario. Nunca me he sentido tan atrapado. Víctor entrecerró los ojos, su expresión era una mezcla de incredulidad y preocupación. Se quitó las gafas y se las limpió lentamente con un pañuelo. Si esto es cierto, merece ser castigada con todo el peso de la ley, dijo con voz baja y pensativa. Pero tú sabes tan bien como yo, Arcady, que las pruebas circunstanciales no son suficientes para un tribunal de justicia. Ese diario podría ser falso. Necesitamos algo concreto. Lo sé, gruñó Arcady, apretando los puños. Pero, ¿cómo lo pruebo? Víctor hizo una pausa y luego suspiró profundamente. Hay una forma de hacer que hable. Podrías poner una grabadora o una cámara oculta. Haz que confiese. Pero ten cuidado, los riesgos son altos. Si se entera, podría alegar que la grabación fue falsificada. Podría ser contraproducente. A Arcady se le aceleró el corazón. La idea era peligrosa, pero no había otras opciones. La vida de su hija estaba en juego. Necesitaba respuestas, necesitaba pruebas. Lo haré, dijo Arcady, con voz firme a pesar de la ansiedad que le carcomía. Pero necesito tu ayuda con los detalles técnicos. Necesito que sea hermético, algo que se sostenga en los tribunales. Considéralo hecho, respondió Víctor. Ya he dispuesto que se instale un micrófono de alta sensibilidad en tu salón. Solo tienes que provocarla para que tenga una conversación, algo real. Al final, cometerá un desliz. A la mañana siguiente, el banquero hizo todo lo posible por mantener las cosas en su cauce. Con el pretexto de hacer reparaciones menores, se instalaron los dispositivos sin que Anastasia lo supiera. Esa noche, mientras estaban sentados juntos junto a la chimenea, Arcady sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Estaba preparado para presionarla, para hacerla confesar. Por su hija, haría cualquier cosa. Anastasia se unió a él, mirándolo con recelo, pero accediendo a la tranquila conversación. Se sentó, con una postura tensa, como si esperara que estallara la tormenta. Somos familia, Nastia, comenzó Arcady, con voz firme, aunque por dentro estaba todo menos tranquilo. Las palabras parecían una trampa, una oportunidad para que ella se derrumbara o arremetiera. Sus ojos se encontraron con los de él, fríos e indescifrables. ¿Qué quieres, Arcady?, preguntó ella, con voz baja, sin traicionar nada. Arcady se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada penetrante.
Tenemos que hablar, dijo. De todo. Del pasado. Del futuro. Quiero entender tus motivos, dijo Arkady, con voz firme, aunque con el corazón en un puño. Anastasia frunció el ceño, levantando ligeramente la barbilla, un gesto desafiante que le heló la sangre. ¿Estás dispuesta a perdonarme? Se burló ella. ¿O quieres comprar mi verdad? Quiero llegar a un acuerdo. Arkady se obligó a suavizar el tono, tratando de apelar a cualquier atisbo de razón que pudiera haber en ella. Entiendo que estés asustada por tu futuro. Pero podemos solucionarlo. De lo contrario, si admites honestamente que fuiste tú, sí, que fue idea tuya, la que realmente intentó deshacerse de mi hija, entonces tal vez no presente cargos. Anastasia puso los ojos en blanco y luego sonrió con frialdad. Qué ingenuo eres, Arkady. Pensabas que solo te daría palabras vacías. Sí, lo hice todo. Sí, le di a la chica veneno que encargué a un conocido de un pueblo vecino. Sí, pensé que todo desaparecería rápidamente y que nadie se daría cuenta. Pero si crees que puedes convencerme de que me eche atrás, te equivocas. Las entrañas del banquero se retorcieron ante sus palabras, pero se obligó a mantener la calma. Podemos mantenerlo en secreto, Nastia. Solo quiero que dejes en paz a mi hija y salgas de nuestras vidas. Sus ojos brillaron con algo mucho más peligroso de lo que él había esperado. Oh, no, cariño, dijo, con una voz llena de veneno. Reclamo la casa, el dinero, tu estatus. Olvídalo. Soy tu legítima esposa. Si hay divorcio, aún así obtendré una cuantiosa indemnización. Y tú también perderás tu reputación. Estoy dispuesta a pagar. Siempre y cuando te quedes callada. El rostro del banquero se tensó. Pero no toques a mi hija, dijo con una voz peligrosamente firme. Sé lo que tienes en mente. Ella se rió entre dientes, casi con burla. ¿Quizá un plan B? Mi plan B está casi en marcha, cariño. Ya que eres tan amable, quizá podamos llegar a un acuerdo. Él fingió perder la paciencia y extendió la mano para tomar una copa de vino. Dio un sorbo sin apartar la mirada de ella. ¿Qué quieres? La mitad de todo tu patrimonio, sin pestañear, dijo ella, con los ojos clavados en los suyos. Y la garantía de que tu hija nunca heredará más que yo. De lo contrario, me aseguraré de que se ponga enferma de nuevo. Sus palabras atravesaron el silencio como un cuchillo. La mano del banquero se apretó involuntariamente alrededor del vaso, la presión fue tan intensa que casi se rompió. Podía sentir el peso de su maliciosa intención, y le repugnaba. El micrófono oculto en la habitación grababa cada palabra, cada detalle de su confesión fría y calculada. La verdad era innegable. La mujer a la que había amado se había convertido en un monstruo. Monstruo, siseó, incapaz de contener su ira. Anastasia se encogió de hombros, indiferente. Y tú eres un tonto. El banquero se puso de pie, con la mente acelerada al comprender la realidad de la situación. Ya no tenía dudas, su esposa era capaz de cualquier cosa, y no podía permitir que siguiera haciendo daño a su hija. Llevó la grabación a la policía, con Víctor Petrovich guiándolo a través del proceso. El abogado ayudó a formalizar todo, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Otros especialistas verificaron la autenticidad de las pruebas, y pronto la investigación tuvo pruebas irrefutables del papel de Anastasia en la muerte y casi muerte de su hija. Las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de la niña y su milagrosa recuperación ya no eran solo un misterio, formaban parte de una red de acciones deliberadas y maliciosas. Cuando se enfrentaron a Anastasia, gritó, se resistió y amenazó con las consecuencias más graves. Afirmó que todo había sido una provocación. Pero fue inútil. Las pruebas eran abrumadoras y se la llevaron esposada. Arkady Nikolievich no estaba presente cuando la arrestaron. No quería ver cómo se la llevaban, no quería estar cerca de ella. El dolor de lo que le había hecho a su familia era demasiado. Estaba herido, disgustado y, sin embargo, de alguna manera retorcida, aliviado de que la pesadilla hubiera terminado por fin. El banquero apenas podía creer que una vez hubiera amado a esa criatura, a ese monstruo,
y le hubiera permitido compartir el mismo techo que su preciosa hija. La investigación se prolongó durante varios meses y reveló una letanía de verdades impactantes. En primer lugar, se descubrió que el verdadero nombre de Anastasia no era el que había afirmado. Había estado engañando a hombres, manipulándolos para conseguir su dinero. Aunque no tenía antecedentes penales, quedó claro que sus intenciones siempre habían estado motivadas por el interés propio. Pero la revelación más condenatoria fue que ella había sido quien orquestó la participación del médico en su plan. El médico, bajo sus amenazas y sobornos económicos, había firmado los documentos necesarios sin siquiera examinar a la niña. La investigación profundizó en estos detalles, siendo el cargo más grave contra Anastasia el intento de asesinato, el asesinato de una menor. ¿El motivo? Puro egoísmo. Los procedimientos judiciales fueron tensos. Arkady, los médicos y todos los testigos tuvieron que testificar. Sin embargo, el testigo más importante no pudo hablar, su hija, Katenka. Todavía se estaba recuperando del trauma psicológico, y los médicos aconsejaron que se la protegiera de los horrores del juicio. Cuando se le preguntó a Anastasia si tenía algo que decir en su defensa, gritó histéricamente, con la voz quebrada por la locura. Me obligó a hacerlo. Me llevó a la desesperación. Le quería y toda su atención se la llevó la niña. Y yo solo era una muñeca para él. Quería igualdad de derechos. El juez, impasible, respondió secamente, sus celos y resentimiento no justifican un atentado contra la vida de una niña. Anastasia fue condenada a una pena de prisión real, y el juicio se convirtió en una sensación mediática. Los periodistas invadieron el tribunal, escribiendo sobre la esposa villana y el milagroso rescate de la niña de una muerte segura. Pero Arkady había abandonado hacía tiempo su antigua vida social. Ahora dedicaba cada momento a la rehabilitación de su hija, tratando de devolverle una apariencia de la infancia tranquila y alegre que había conocido. Cuando terminó el juicio, Arkady no sintió ni triunfo ni alivio. Salió de la sala del tribunal, con el rostro inexpresivo y los pasos pesados. El viento otoñal azotaba las calles y los periodistas gritaban sus preguntas, los flashes de las cámaras cegaban. Arkady Nikolaevich, ¿cómo está su hija? ¿Cómo se siente ahora? Pero él solo sacudió la cabeza y murmuró, sin comentarios, mientras pasaba, con el corazón apedreado. Se metió en el coche y cerró los ojos, con la mente perdida en la tormenta de emociones. Llévame al cementerio, le dijo en voz baja al conductor. Por alguna razón, se sentía atraído por allí, al lugar donde su hija casi había perdido la vida. Tal vez necesitaba verlo de nuevo, para confirmar que ese terrible capítulo había terminado de verdad. El cementerio estaba inquietantemente tranquilo. El viento hacía crujir las hojas secas y Arkady se dirigió a la tumba donde aún estaba la cruz. La placa con el nombre de su hija había sido retirada cuando ella estaba viva, pero el recuerdo persistía. Le pidió al encargado del cementerio que dejara el marcador en su sitio, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, de lo cerca que habían estado de lo irrecuperable. Permaneció allí en silencio, envuelto en la noche, recordando la locura de aquel momento en el que había cavado en la tierra, esperando desesperadamente que no fuera cierto. Pero ahora, con las palabras del juez resonando en su mente y la misteriosa profecía de la vieja adivina en su corazón, lo entendió. No había estado solo en su desesperación. Fueron sus palabras las que lo habían llevado al cementerio, a ese momento de darse cuenta de que su hija realmente se había salvado. Arkady susurró suavemente, ya fuera a Dios, a la tierra o al alma de la niña perdida, gracias. Gracias por dejarme a mi hija. Se puso de pie, con las rodillas temblando, y mientras el viento llevaba sus palabras a la noche de otoño, sintió una sensación de paz, como si la tierra misma le hubiera concedido una tranquila absolución. Al día siguiente, el banquero decidió visitar de nuevo la casa de la vieja adivina, Sasa. Sentía una necesidad abrumadora de agradecerle personalmente su inestimable consejo y ayuda. Esta vez, trajo una gran bolsa llena de alimentos caros y un sobre con dinero, con la esperanza de expresar su gratitud. Pero cuando llegó a la casa en ruinas, se encontró con una visión impactante. Las ventanas estaban tapiadas y las puertas cerradas con viejas cerraduras oxidadas. Disculpe, le preguntó a una vecina que estaba barriendo el patio. ¿Qué le pasó a la anciana,
¿La adivina? La vecina, sin levantar la vista, se encogió de hombros. No se despidió de nadie. Hizo las maletas y se fue a vivir con unos parientes lejanos en otra provincia. Es mayor, y supongo que quería estar más cerca de su familia en su vejez. No eres el primero que la busca. Mucha gente venía a pedirle lecturas o consejos, pero desapareció como el humo. Ya veo, murmuró el banquero, sintiendo una sensación de confusión. Gracias. Se quedó allí un momento frente a la casa vacía, mirando las ventanas tapiadas. El viento le azotaba el pelo y una sensación de incertidumbre se apoderó de su pecho. Quizá así es como debía ser, pensó. Ella había completado su misión y se había ido. Su mente volvió a las extrañas palabras que la anciana le había dicho: no todo lo que ves es verdad. Decidió dejar la compra en la puerta, por si ella volvía. Si no, tal vez el vecino la aceptaría. Se guardó el sobre con el dinero en el bolsillo y volvió a subir al coche. Una mezcla de tristeza y calma se apoderó de él. La anciana había salvado a su hija y ahora, como un ángel de la guarda, había desaparecido, dejando atrás un lugar donde todo ya estaba en orden. Pasaron los meses y los recuerdos de los horrores se desvanecieron. Después de todo, los recuerdos de los niños pueden borrarse fácilmente si están rodeados de amor y cuidados. Arkady Nekoulievich se dedicó por completo a la curación de su hija. Pasaba horas con ella, leyéndole cuentos de hadas, jugando e incluso enseñándole inglés y matemáticas de forma divertida y lúdica. Le traía hermosos juguetes de sus viajes al extranjero. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, y Arkady se encontró acercándose a ella con una ternura que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta, con gran claridad, de que la verdadera felicidad en la vida se encontraba en momentos como estos: ver a su hija sana, feliz y llena de alegría. Sin embargo, incluso en medio de esta alegría recién descubierta, a veces le abrumaban las oleadas de arrepentimiento y culpa. No podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderla, y a menudo deseaba haberse dado cuenta antes de lo frágil que podía ser la vida. La culpa lo consumía. ¿Cómo pude haber estado tan ciego?, pensó. ¿Cómo pude no haber visto que la mujer con la que estaba tenía tantos defectos? Pero no había forma de deshacer el pasado. Lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, centrándose en proteger a su hija. Una noche, mientras el banquero estaba sentado junto a la chimenea, su mente se remontó a una época en la que Katenka tenía una fotografía en sus manos, una de antes de la muerte de su primera esposa. La foto mostraba a su familia, su primera esposa, Marina, y la pequeña Katenka, acurrucada en los brazos de su madre. En ese momento, parecía que la vida era perfecta, como si estuviera viviendo en el paraíso. Eran felices, ricos y estaban rodeados de amor. Pero entonces, Marina murió trágicamente en un accidente de coche y su mundo se derrumbó. Desde entonces, parecía que seguía viviendo para Katenka. Sin embargo, en su interior, siempre había habido un vacío. Entonces, Anastasia entró en su vida, joven, hermosa, radiante, y él creyó tontamente que merecía una segunda oportunidad de ser feliz. Se dejó llevar por su encanto, su sonrisa y su actitud acogedora. Al final, casi pierde lo único que realmente importaba: su hija. En ese momento, la niñera de Katenka, una anciana que había cuidado de la niña durante mucho tiempo, entró en la habitación. Vio la tristeza en el rostro del banquero y se acercó a él en silencio. Perdóneme por molestarle, pero ¿le gustaría visitarla antes de que se vaya a la cama? Ha estado preguntando cuándo vendrá. Arkady Nikolaevich sonrió levemente, se puso de pie y caminó por el pasillo. Mientras se movía, reflexionó sobre lo diferente que habría sido todo si no hubiera sido por las palabras de la misteriosa adivina. Si no hubiera sido por su insistencia en que visitara el cementerio, Katenka podría no haber sobrevivido. Había una extraña e inexplicable gratitud dentro de él. ¿Era el destino? ¿Misticismo? ¿Dios? No importaba lo que fuera, lo que importaba era que le habían devuelto su vida a través de su hija, y ahora todo estaba en sus manos. Entró en la habitación de Katenka, donde ya estaba tumbada en su cuna, rodeada de almohadas y vestida con un pijama adornado con conejitos. Cuando lo vio, su rostro se iluminó y extendió los brazos con una sonrisa.
Ven a sentarte conmigo y léeme un cuento, dijo. Por supuesto, mi alegría, respondió él, sentándose a su lado en el borde de la cama. Ella le entregó un libro con dibujos coloridos, un cuento de hadas sobre animales bondadosos. Él abrió el libro y comenzó a leer, tratando de infundir en su voz la magia de la historia. Katenka lo observaba con adoración y, en ese momento, él sintió su amor. Era un amor que llenaba los espacios vacíos de su corazón y le hizo darse cuenta de que, a pesar de los errores que había cometido, había encontrado la redención en ella. Nunca dejaría escapar esta vida. El tiempo pasó y, pronto, Katenka cumplió 6 años. El banquero organizó una pequeña fiesta familiar para celebrar su cumpleaños, invitando a varios niños de familias conocidas. Jugaron, trajeron cestas de flores y encargaron un pastel enorme. La habitación estaba decorada con globos de colores. Katenka, girando en su nuevo vestido, reía e irradiaba alegría. Arkady Nikolaevich la observaba, con el corazón desbordante de felicidad. La vida continúa y las pesadillas se quedan atrás, pensó. Pero en el fondo, sabía que nunca olvidaría la lección que le había enseñado el destino. Había aprendido lo fácil que era dejarse engañar por palabras bonitas y apariencias seductoras, y lo importante que era escuchar a su intuición. Ahora sabía que vería el mundo con los ojos abiertos y que siempre daría prioridad al bienestar de su hija por encima de todo. Un día, cuando tuvo un momento libre, el banquero, después de acostar a Katenka, se sentó tranquilamente en su estudio. Mientras revisaba unos papeles, sus ojos se posaron en una pila de sobres. Abrió uno y leyó unas líneas. Entonces, algo llamó su atención, un nombre familiar, el nombre de la ciudad donde se rumoreaba que vivían los parientes de Arina Savizna. Resultó que el banco tenía una sucursal allí, y necesitaba visitarla. El pensamiento le dio una idea, tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar a la anciana y darle las gracias. Un par de semanas después, tras ocuparse de sus asuntos en la lejana provincia, el banquero comenzó a buscar a Arina Savizna a través de conocidos locales. Al principio, nadie había oído hablar de la adivina, pero luego conoció a un anciano que le mencionó que había una anciana que vivía en las afueras y que se ajustaba a la descripción de la hechicera. Arkady Nikolaevich se subió rápidamente a su coche y condujo hasta allí, siguiendo las indicaciones que le habían dado. Finalmente, llegó a una cabaña en ruinas, tal como le habían dicho. Salió del coche y llamó a la pesada puerta de madera. Al principio, hubo silencio, pero luego se oyeron pasos arrastrados detrás de la puerta. Se abrió con un chirrido y allí estaba la misma anciana, con el rostro arrugado pero la ropa más limpia que antes, con un tejido en las manos. Arina Savizna, dijo el banquero en voz baja, con la voz temblando de emoción apenas contenida. Ella entrecerró los ojos, reconociéndolo. Entrecerró los ojos, tratando de reconocerlo, y luego su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Arkady Nikolaevich, dijo. Te recuerdo, hijo. Pasa. Entró y observó el sencillo mobiliario rústico de la cabaña, pero todo estaba limpio, ordenado y perfumado con el aroma de las hierbas. La estufa desprendía un calor reconfortante. Arina Savizna lo invitó a sentarse y le sirvió una taza de decocción de hierbas calientes. Quería darle las gracias, comenzó Arkady Nikolaevich, con voz sincera. Ha salvado a mi hija. No sé qué habría pasado si no hubiera sido por usted. Permítame ayudarla de alguna manera. Le entregó un sobre con una generosa suma de dinero, con la esperanza de que lo aceptara para medicinas, gastos de manutención o cualquier cosa que le facilitara un poco la vida. Sin embargo, la anciana negó con la cabeza suavemente. No necesito su dinero. He vivido sin él durante muchos años, dijo con una amable sonrisa. Su gratitud me reconforta. Y la niña está viva y bien. ¿Qué más necesito? El banquero insistió, pero ella se mantuvo firme. Entonces, la curiosidad se apoderó de él. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que ella no estaba? ¿Cómo supo que debía excavar?, preguntó, con la voz llena de asombro. La anciana entrecerró los ojos con picardía. Vivimos bajo un manto de secretismo. No siempre entiendo cómo funciona. Mi abuela me enseñó a ver lo que es invisible para los demás.
A veces, simplemente oigo una voz. La sigo. Y luego escuchas. Escuchas los latidos de tu corazón, bajo tierra, y después, depende de tu voluntad. Así que realmente tienes un don, murmuró el banquero, cautivado por sus palabras. No tengo ningún don, hijo, respondió ella suavemente. Quizás solo percibo cuando algo va mal, cuando hay maldad. A veces, en sueños, o una voz desde arriba. La clave es no tener miedo de seguirla. Arkady Nikolaevich guardó silencio y asintió respetuosamente. Sintió una profunda sensación de humildad al darse cuenta de que todas sus explicaciones lógicas eran impotentes frente a lo que esta mujer poseía. Luego, de su bolsillo, sacó una hermosa cruz de oro con una cadena y se la ofreció como muestra de su gratitud. Arina Savizna miró la cruz y suspiró. Tengo mi sencillo cinturón, dijo, y es suficiente para que me dure hasta que muera. Al banquero se le llenaron los ojos de lágrimas. Silenciosamente se volvió a guardar la cruz en el bolsillo y preguntó en voz baja, ¿puedo abrazarte? Ella asintió y él la abrazó suavemente, sintiendo la fragilidad de su forma, pero también una fuerza inexplicable, como si una energía ancestral irradiara de ella. Gracias, susurró, y tras unos segundos, la soltó. Si necesitas algo, dímelo, dijo con voz sincera. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ella sonrió. Vive, hijo. Alégrate de que el mal haya pasado. Cuida de la chica. Es todo lo que necesito. Mientras caminaba hacia la calle bañada por el sol, el banquero sostenía el sobre desolado, que la anciana había rechazado. Su corazón estaba lleno de una extraña luz y calma. Se dio cuenta de que todos sus problemas finalmente habían quedado atrás. Anastasia había recibido lo que se merecía. La niña había resucitado de la tumba, y el banquero se había arrepentido de su ceguera, aprendiendo a apreciar verdaderamente la felicidad. Pasaron unos años más y Katia tenía ahora 8 años. Un día, mientras miraba por la ventana el cielo oscuro y estrellado, le preguntó a su padre, «Papá, ¿es cierto que una vez estuve al borde de la muerte?» Había oído los rumores y habían despertado su curiosidad. Arkady Nikolaevich suspiró profundamente, dándose cuenta de que no podía protegerla de la verdad para siempre. «Sí, querida», dijo en voz baja, «hubo un momento así. Pero yo estaba ahí para ti. Un milagro nos ayudó. Y la persona que nos ayudó, ya no está con nosotros». Katia lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Era alguien que vivía con nosotros?, preguntó. Sí, acarició su cabeza, recordando todo lo que había sucedido. Era una mujer que vivía con nosotros, pero ahora se ha ido. Katia se aferró a su padre. A veces tengo sueños aterradores, susurró. Sueño que estoy tumbada en la oscuridad y no puedo moverme. El corazón de Arkady Nikolaevich se apretó con una repentina y profunda tristeza. Se te pasará, querida, la tranquilizó, inclinándose y besándole la frente. Estoy aquí contigo, siempre. Ahora estás a salvo. Esa noche, mientras Katia dormía plácidamente, el banquero se sentó junto a su cama y rezó. Aunque nunca había sido religioso, rezó por su felicidad y para que olvidara los terribles momentos del pasado. Rezó para que los ángeles la protegieran siempre del mal y de las personas malvadas. Cuando Katia creció, el banquero la llevó de viaje cuando cumplió 10 años. Quería mostrarle el mundo, mejorar su salud y darle un respiro de las sombras de su pasado. Visitaron lugares cálidos y hermosos como Francia, Italia y Grecia. Katia se maravilló con los edificios antiguos y las impresionantes costas, con el corazón lleno de alegría. El banquero sentía una oleada de felicidad al observarla. Sabía que lo que había vivido en el pasado había dejado pocos rastros en su alma. Los médicos le habían explicado que, debido a su corta edad en aquel momento, no podía recordar muchos detalles, y él daba gracias a Dios por ello. Pero por la noche, cuando Katia se quedaba dormida en su habitación de hotel, el banquero salía al balcón, perdido en sus pensamientos. Recordaba aquellos momentos aterradores en el cementerio, los latidos frenéticos de su corazón mientras desenterraba el ataúd. Todo parecía una pesadilla, una escena surrealista de la vida de otra persona, una vida que había sido tocada por algo que nunca olvidaría.
Contempló las luces centelleantes de las calles europeas que se extendían a sus pies y sus pensamientos se volvieron sombríos. En un momento, uno podía perderlo todo, y al siguiente, todo podía cambiar. En cuanto a Anastasia, todavía estaba cumpliendo su condena. El banquero había oído susurros y rumores sobre ella, pero esos pensamientos estaban lejos de su mente ahora. Su hija estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Circulaban rumores sobre el comportamiento de Anastasia, que revelaban que al principio intentó utilizar su belleza y encanto para obtener un indulto, pero pronto quedó claro que esos trucos ya no funcionaban. El mismo encanto que una vez cautivó a un hombre ya no podía ayudarla. Ninguno de sus antiguos aliados o amigos acudió en su ayuda. Sin embargo, el banquero no quería seguir involucrado en su vida en la colonia. Creía que su destino ya no era asunto suyo. Nunca compartió nada sobre la situación de Anastasia con Katia, para no causarle dolor. Había borrado ese capítulo de su vida para siempre. Cuando Katia cumplió 13 años, un acontecimiento removió el pasado. Llegó la noticia de que Anastasia había presentado una petición de libertad anticipada. El banquero recibió una carta oficial del tribunal, en la que se le pedía su opinión como víctima. Su viejo amigo y abogado, Víctor Petrovich, lo llamó. Arkady, ¿qué opinas? El tribunal puede tener en cuenta tu opinión como víctima. No quiero que la pongan en libertad, respondió Arkady Nekoulievich con tristeza. Es un peligro para la sociedad, especialmente para mi hija. Lo entiendo, dijo Víctor, pero la ley no siempre se basa en argumentos emocionales. Escribiré una carta al tribunal. Creo que debería cumplir la condena completa. Arkady habló con frialdad, pero en el fondo, su alma protestaba ante la idea de que esta mujer volviera a su vida. La presencia de Anastasia había sido una herida que nunca se curó del todo. Pasaron los años y, finalmente, después de cumplir la mayor parte de su condena, Anastasia fue puesta en libertad. Pero para entonces, el banquero hacía tiempo que se había mudado de la ciudad. Se instaló en la capital, donde Katia asistía a una prestigiosa escuela. Compró una casa moderna, dejando atrás la vieja mansión, que mantuvo bajo vigilancia y reservó para visitas ocasionales. Quería romper los lazos con los terribles recuerdos de aquella noche. Katia se había convertido en una joven inteligente, hermosa y amable. Destacaba como estudiante, con una pasión por la música, en particular el piano. Arkady Nekoulievich contrató al mejor profesor para ella, y a los 5 años, Katia ya daba pequeños conciertos, actuando para sus padres y compañeros. El banquero sentía un inmenso orgullo y alegría al ver florecer su talento. Un día, mientras tocaba una delicada melodía, Arkady se paró junto al piano, escuchando la elegante música. Cerró los ojos y recordó los débiles golpes que una vez había oído bajo la tierra, el ritmo desesperado de los latidos de su corazón, pidiendo ayuda. Ahora, esos latidos se habían transformado en los hermosos sonidos de la música. Con una sonrisa a través de sus lágrimas, susurró, «Gracias, mundo del destino. Gracias a Dios por esta chica y por todo lo que me da». Pasaron los años y Katia se graduó en el instituto con honores, y finalmente se matriculó en el conservatorio. El banquero, ya mayor, fue confiando gradualmente la gestión de su banco a un equipo de confianza formado por altos directivos. Empezó a dedicar más tiempo a la vida, una vida que una vez había infravalorado. Disfrutaba asistiendo a conciertos, a menudo llevándole flores. Katia se convirtió en una joven hermosa, brillante y simpática. Nadie que la mirara podía imaginar el terrible destino que había soportado una vez a la edad de 5 años. Con el paso de los años, entre los conocidos circulaban susurros sobre la milagrosa resurrección de la niña, pero con el tiempo, estos rumores se convirtieron en leyenda y muchos descartaron la posibilidad como pura fantasía. La propia Katia veía la historia de su casi muerte como un cuento de hadas. Sus recuerdos de la terrible experiencia eran fragmentados y poco claros, y su padre y su niñera siempre habían tenido cuidado de no compartir demasiados detalles con ella. Ahora, el banquero ya no era tan fuerte como antes. Le pidió a su hija que lo acompañara a su ciudad natal para visitar la tumba de su primera esposa, la abuela de Katia, que había sido enterrada allí. Quería mostrarle el lugar, la misma tumba descuidada donde una vez había sido enterrado su pequeño ataúd.
Era importante para él, aunque Katia no comprendía del todo la profundidad de la tragedia. Llegaron una mañana de otoño, cuando los árboles habían perdido la mayoría de sus hojas. El banquero se apoyó en un bastón porque le dolían las piernas. Katia, una chica delgada de cabello rubio, lo sostuvo con su brazo. Cuando llegaron a las colinas, el banquero se detuvo. «Este es el lugar», dijo en voz baja. Katia lo miró, desconcertada. «Papá, hay algo que nunca me has contado. Sé que hubo un accidente y que la gente pensó que estaba muerta. Por favor, cuéntame lo que pasó realmente». Se quedó en silencio, mirando al cielo nublado, y luego suspiró profundamente. Poco a poco, comenzó a contar la historia, la enfermedad, la muerte y la fatídica noche en que llegó con una pala. Habló de los débiles golpes que había oído, de cómo desenterró el ataúd y la encontró viva. Katia escuchó, con lágrimas en los ojos. Agarró con fuerza la mano de su padre. «Da mucho miedo, papá. ¿Por qué no me lo contaste nunca?», susurró. «Porque no quería traumatizarte», respondió él en voz baja. «Eras demasiado pequeña. Yo mismo no podía soportar el recuerdo. Lo siento. Debería haberte protegido mejor». «Papá», susurró, «lo importante es que se ha acabado. Estoy viva gracias a ti». Permanecieron juntos en silencio, abrazados, mientras el peso del pasado comenzaba a aligerarse. Permanecieron así, abrazados, mientras el viento frío les rozaba el rostro y las hojas amarillas danzaban a su alrededor. Katia lloraba suavemente, sintiendo todo el peso del amor de su padre y el dolor que lo había perseguido desde aquella fatídica noche. Él le besó la coronilla y, por un momento fugaz, le pareció oír el leve susurro de una vieja adivina que resonaba en la distancia: «No todo lo que vemos es verdad, y no todo lo que parece ser el final es realmente el final». Su corazón se llenó de silenciosa gratitud al darse cuenta de que había oído esas palabras antes. Katia susurró: «Gracias por contármelo todo, con tanto cuidado. Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hija», respondió él, con la voz entrecortada por la emoción. Se quedaron allí un rato más, junto a la cruz, antes de caminar lentamente de regreso por el sendero del cementerio, uno al lado del otro. La puesta de sol y el cielo sombrío que los rodeaba parecían reflejar la fragilidad y la maravilla de la vida misma. Mientras caminaban, el banquero sintió que un peso se le quitaba del alma. Al compartir la verdad con su hija, había cerrado un capítulo. En ese momento, sintió una calma más profunda de lo que jamás había conocido. Pasaron los años y Katenka se convirtió en una mujer adulta, una talentosa pianista que actuaba por todo el mundo. El banquero envejeció y fue dejando gradualmente sus asuntos en manos de personas de confianza, conservando solo lazos simbólicos con el país y la ciudad. La vida cambió y el mundo siguió adelante, pero la historia de la hija del banquero que resucitó de entre los muertos perduró en la memoria de los viejos residentes. De vez en cuando, los periodistas volvían a retomar la historia, creando retrospectivas sensacionalistas. Algunos lo desestimaron como una invención, obra de la prensa amarilla, mientras que otros especularon sobre sucesos sobrenaturales o brujería. Sin embargo, aquellos que conocían la verdad, a saber, el banquero y su hija, la guardaron en sus corazones. Entendieron que ningún sensacionalismo periodístico podría capturar nunca todo el horror y la maravilla de lo que había sucedido aquella noche. Siguió siendo una historia conocida solo por ellos, un secreto que llevaron consigo a lo largo de los años, mientras la vida se desarrollaba a su alrededor. El banquero, ya bastante mayor, a veces cogía un cuaderno y releía los poemas que había escrito para consolarse. Uno de ellos, aunque ingenuo, contenía un cuarteto profundamente personal. En la oscuridad, oí un golpe en el suelo. El corazón de un niño que me llamaba me devolvió a la vida. Y a mí mismo del olvido. Volvió a leer en silencio los versos y sonrió, al darse cuenta de que en unas pocas palabras se resumía toda una vida, llena de dolor, horror, esperanza y gratitud. Gratitud, porque la vida no termina realmente mientras el corazón siga latiendo. Incluso si esos latidos provienen de lo más profundo, a veces todo lo que se necesita es un poco de fe desesperada y un acto de audacia para presionar la oreja contra el suelo y escuchar la llamada, lo suficiente para salvar lo más preciado.